cuando estábamos definiendo lo que eran las ecuaciones lineales, sobre todo cuando distinguíamos entre ecuaciones diferenciales ordinarias, parciales y lineales, veíamos que teníamos esta ecuación. A1 de x de y en dx más A0 de x por y igual a g de y. ¿Sale? Esa es una ecuación lineal de orden 1. La de nosotros estaba bien grandísima. ¿Sale? Esta no. Denme un segundo. Entonces, dile que saque su correo. ¿Cómo así se le llama la forma general de una ecuación de primer orden? Pero yo no la necesito en la forma general, yo la necesito en forma canónica. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir entre el A1 de X a todo. Entonces me va a quedar dy en dx más A0 de X sobre A1 de X por Y es igual a G de Y sobre A1 de X. ¿Sí o no? Entonces, fíjense lo que voy a hacer. Voy a hacer un cambio de variable y voy a decir sea P de X igual a A0 de X sobre A1 de X y F de X igual a G de Y sobre A1 de X. Entonces, la ecuación verde queda de la siguiente manera. dy en dx más p de x por y igual a f de x. ¿Todo el mundo está de acuerdo, sí o no? Sí. Sí. Bien, entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Por favor, este que está en esta parte blanca, que ahorita lo estoy encerrando en blanca, es bien importante que lo identifiquemos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a integrar mi p de x con respecto de x y le voy a poner que esta integral me va a dar algo que se llama mu, que va a ser e a la integral de p de x de x. Es lo que le llamo el factor integrante. ¿Sale? Y lo que voy a hacer es multiplicar a toda la ecuación roja, ¿por quién? Por p de x, y me va a quedar e a la integral de p de x por dy con respecto de x más e a la integral de p de x p de x por y igual a e a la integral de p de x por f de x. ¿Sale? Y entonces, quiero que aquí me pongan mucha atención, porque no quiero que escriban, sino que me escuchen, para que identifiquen qué es lo que voy a hacer para que ustedes, me digan si se puede o no se puede hacer. Cuando nosotros en cálculo diferencial tenemos y igual a u por b, entonces calculamos la derivada de y con respecto de x, que es lo mismo que poner la derivada de u por b con respecto de x, es igual a u por la derivada de b con respecto de x más b por la derivada de u con respecto de x. ¿Sale? ¿Sí están de acuerdo conmigo, sí o no? Entonces, es la fórmula de un producto de derivadas. Entonces, si yo tengo esto, puedo regresar a escribirla de esta manera, ¿sí o no? O si está de esta manera, puedo pasarla a esta forma, porque finalmente es una equivalencia y es una igualdad, es lo mismo. Entonces, fíjense,
Lo que voy a poner es que u sea, ¿quién? E a la integral de p de x de x. ¿Quién es la derivada de u? Ah, pues es e a la integral de p de x por p de x, porque la derivada con la integral se cancelan y me queda nada más la p de x. ¿Quién sería v? Y. ¿Quién es la derivada de v? Sería dy con respecto de x. Y entonces lo vería de esta manera. Yo diría, ah, pues entonces la derivada de u por b es igual a ¿quién? La voy a poner aquí. A la derivada con respecto de x. ¿De quién? De e a la integral de p de x por y. Es igual, porque estoy diciendo que u es e a la x y b es e a la y. Es igual a ¿quién? A la u por la derivada de b, es decir, e a la integral de p de x por la derivada de b, que es dy con respecto de x, más ¿quién? Más b por la derivada de u, pero b es y por la derivada de u, que puede quedar como e a la integral de p de x por p de x por y esto es lo mismo que aparece aquí en la nube. ¿Cierto o no? Comparen. Sí. Entonces, esto que está en la nube yo lo puedo escribir como la derivada con respecto de x de e a la integral de p de x por y igual a e a la integral de p de x por f de x. ¿Sí o no? ¿Dudas, chicos? Profe, yo no entendí por qué la integral de px de x se hace e a la integral de px de x. Esta, que está aquí, este mu. Ajá. Porque por definición, ese es el factor integrante. O sea, es como si tú me dijeras, ¿por qué en la fórmula general lleva un 2 abajo? Bueno, un 2A. Bueno, obviamente tiene su justificación, pero finalmente es parte de la fórmula. Aquí finalmente es parte del método. Ese factor integrante es el que determina precisamente el método. No, ok. Gracias. De nada. ¿Qué vamos a hacer después de que ya tengan eso? Ah, pues vamos a integrar ambos miembros. O sea, voy a integrar aquí y voy a integrar acá. La integral va a cancelar a la derivada. Entonces me va a quedar e a la integral de p de x por y es igual a la integral de e a la integral de p de x por f de x más k, más la constante. Está multiplicando e a la integral de p de x, entonces va a pasar dividiendo. E a la integral de p de x f de x más k sobre e a la integral de p de x de x. En el momento que logres hacer esto, ya resolviste la ecuación diferencial. Vamos a hacer un ejemplo para que no se queden así como de... y luego... Muy sencillo.
Se ve feo, porque sí se ve feo. Cuando uno la ve y se ve como hasta agresivo esta fórmula. ¿Me quieren apantallar una chica? Entonces, enséñenle. No, yo resuelvo estas ecuaciones. Vamos a poner el ejemplo. Lo voy a empezar a poner desde acá para que yo pueda utilizarlo. Vamos a suponer que me piden resolver uno menos el coseno de X de Y más 2Y seno de X menos tangente de X igual a 0. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Acomodarla para poder resolverla por este método. Lo que voy a hacer es este que está aquí positivo, lo voy a pasar del otro lado y me va a quedar 1 menos el coseno de X de Y igual a menos 2Y seno de X menos tangente de X por dx. Este dx se está multiplicando, pasa dividiendo y me queda 1 menos el coseno de X de Y en dx igual a menos 2Y seno de X más tangente de X. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí van conmigo? Entonces, lo que voy a hacer es entonces poner este menos 2, lo voy a pasar del otro lado y me va a quedar 1 menos coseno de Y en dx más 2Y seno de X igual a la tangente de X. Y ya está acomodada. Sin embargo, todavía sigo teniendo esta parte, entonces lo voy a pasar dividiendo y me va a quedar dy en dx más 2 veces el seno de X sobre 1 menos el coseno de Y. Digo, perdón, el coseno de X, aquí es coseno de X, me equivoqué. Me equivoqué. Aquí también es coseno de X. Coseno de X por Y es igual a la tangente de X sobre 1 menos el coseno de X. Este que voy a encerrar en el recuadro azul es P de X. Entonces, si P de X es igual a 2 seno de X sobre 1 menos el coseno de X, su integral, ¿quién es con respecto de X? La voy a ver como una du sobre u. ¿U quién es? 1 menos el coseno de X. ¿Du quién es? La derivada del coseno es menos el seno, pero aquí lo tengo negativo al coseno, por lo tanto me queda seno de X. Entonces me va a quedar 2 veces el logaritmo natural de 1 menos el coseno de X. Aquí no lleva constante, en la P de X no lleva constante. Por propiedades de los logaritmos, el 2 pasa como potencia. 1 menos el coseno de X al cuadrado. Como esta todavía no es mu, hay que multiplicar mu es e a la integral de p de x, pero la integral de p de x es el logaritmo natural de 1 menos el coseno de x al cuadrado. ¿Qué pasa? La exponencial con el logaritmo se cancelan y entonces mu va a ser 1 menos el coseno de x al cuadrado. Entonces, voy a multiplicar a toda la ecuación, esta que está aquí, que está encerrada con azul, la voy a multiplicar por ese mu y me va a quedar 1 menos el coseno
No me queda el menos acá. Menos el coseno de x al cuadrado por dy en dx más 2 veces el 1 menos el coseno de x al cuadrado por el seno de x sobre 1 menos el coseno de x, y esto debe ser igual a 1 menos el coseno de x por la tangente de x, esto aquí al cuadrado, y acá 1 menos el coseno de x. ¿Puedo salir? Sí. Entonces, ¿qué me queda? Voy a salir. ¿Qué me queda? 1 menos el coseno de x al cuadrado de y en dx más este se va con este y me queda 2 seno de x sobre 1 menos el coseno de x. Ahorita, espérame. Igual ¿a quién? Sí, este se cancela con este y me queda ¿quién? 1 menos el coseno de x por la tangente de x, nada más, así. Lo que vamos a hacer es, esta que está aquí, acuérdense que ya les había explicado que este es un producto de funciones, entonces me va a quedar la derivada con respecto de x de quién. De 1 menos el coseno de x al cuadrado por y, así, aquí, esperen, déjenme borrar este pedazo porque este no debe de ir. No, son monedas. Ahí está. Aquí así, por y, igual a quién? A 1, bueno, a tangente de x, porque ya estoy multiplicando, menos tangente, bueno, coseno de x por seno de x sobre coseno de x, porque eso es lo que estoy cambiando por la tangente. ¿Sale? Entonces, esto, cuando integro ambos miembros, ¿qué me va a quedar? Se cancela y me queda 1 menos el coseno de x al cuadrado por y igual a la integral de la tangente de x. El coseno con el coseno se va y me queda menos. ¿Menos quién? Menos la integral del seno de x. Entonces, me queda 1 menos coseno de x al cuadrado por y es igual al logaritmo natural de x, que esa es la integral de la tangente. La integral del seno es menos el coseno, pero por este menos se vuelve positivo. El coseno de x más k. Está multiplicando este, pasa dividiendo y me queda y igual a logaritmo natural de la secante de x más coseno de x más k, todo dividido entre 1 menos el coseno de x al cuadrado. Y ya terminé. ¿Se acuerdan que antes de tener el y a la n, o sea, esta de aquí, así, era una ecuación lineal como la que acabamos de ver? ¿Sí o no? Sí. Bueno, la diferencia con Bernoulli es que Bernoulli tiene esta y a la n. Entonces, ¿qué es lo que hago? Él propone pasar dividiendo esta ecuación a toda la ecuación diferencial y me va a quedar ¿quién? Más p de x por y a la 1 menos n, y esto es igual a f de x. Entonces él dice, vamos a hacer un cambio de variable. Sea z igual a y a la 1 menos n,
z', ¿quién es? 1 menos n por y a la menos n, porque estoy utilizando la fórmula de u a la n, que es n por u a la n menos 1, por la derivada de y con respecto de x. Si observas, casi es esta que está aquí, es casi esta que estoy encerrando en una nubecita. Lo que le sobra es 1 menos n. ¿Sí o no? Entonces, lo que hace es poner 1 sobre 1 menos n por z' igual a y a la menos n por la derivada de y con respecto de x. Y entonces él dice, pues ya la tengo. Entonces, 1 sobre 1 menos n por z' más z, que es esta, bueno, p de x por z. Aquí me falta p de x por z. Más p de x por z es igual a f de x. Y entonces, este es un número que yo puedo pasar multiplicando como z' más 1 menos n por p de x por z igual a 1 menos n por f de x. Y entonces esta es una ecuación lineal que nosotros podemos resolver por factor integrante, que es el método pasado, en términos de x y de z, y finalmente regresar todo en términos de ¿quién? De x y de y. Entonces, cuando nosotros logremos hacer esto y resolver en términos de x y de z, y ya tengamos la ecuación general o la solución general, regresamos a x y y ya resolví la ecuación. Bien, vamos a hacer derivada de y con respecto de x es igual a y más e a la x por y al cuadrado. ¿Cómo me voy a dar cuenta que es Bernoulli? Por ese y al cuadrado. Entonces, lo que voy a hacer primero es acomodarla. dy en dx menos y es igual a e a la x y al cuadrado. Ahí ya está acomodada en su forma canónica. Está multiplicando el y cuadrada, por lo tanto pasa dividiendo y a la menos 2 dy en dx menos y a la menos 1 es igual a e a la x. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No. Bien. Entonces, ¿quién va a ser mi z? Mi z va a ser menos y a la menos 1. ¿Quién es el z'? Pues es menos 1 por menos, me va a quedar 1, por y a la menos 2 por la derivada de y con respecto de x. ¿Sale? Y entonces, aquí, ¿quién me va a quedar? Voy a quitar esto de acá. Y me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar ya sustituido z' más z es igual a e a la x. ¿Sí o no? Entonces, ¿quién es p de x? 1. ¿Quién es la integral de p de x? X. Lo que implica que mu es e a la x. Y entonces voy a multiplicar todo por mu. ¿A quién voy a multiplicar? A esta ecuación. Y entonces me va a quedar e a la x por z' más e a la x por z igual a e a la 2x. Ahora, como yo ya sé que hay que esto de aquí es un producto de funciones, me va a quedar la derivada con respecto de x de ¿quién? De e a la x por z igual a e a la 2x. ¿Sale?
Ahora, integro ambos miembros. Se cancela y me queda e a la x por z es igual a 1/2 de e a la 2x más la constante. Ahora, esto me queda z e a la x igual, aquí pongo 2, me queda e a la 2x porque estoy sumando, aquí me queda e a la menos x todavía. Bueno, sí, déjenme divido antes de, espérenme, voy a dividir. Esto de aquí lo voy a dividir. Aquí, miren, me va a quedar e a la x por z igual a ¿quién? A 1/2 de e a la 2x más k. Está multiplicando el e a la x y entonces me queda 1/2 de e a la x más k por e a la menos x. Voy a sumar estos dos términos y me va a quedar z igual, aquí es un 2, aquí hay un 1. 2 entre 2 a 1 por e a la x más 2 entre 1 a 2 por k, 2k e a la menos x. ¿Sale? Ahora, está dividiendo el 2, pasa multiplicando y me queda, ya voy a cambiar el z, me va a cambiar, ¿qué? Me va a quedar como menos 2 por y igual a e a la x más k, 2k por e a la menos x. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí van conmigo? Sí. Sí. Este está multiplicando, pasa dividiendo, está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces me va a quedar 2 sobre e a la x más 2k e a la menos x es igual a y. Y entonces ya terminé. Ya quedó todo en términos de x y de y.